esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Entren por su propia voluntad y dejen aquí algo de la alegría que traen. Invita el conde Drácula en el clásico texto de Bram Stoker. Las puertas que conducen al miedo son desconocidas, por lo tanto, existe la posibilidad de que sean peligrosas. Aunque estemos sentados y sentadas en nuestro lugar más cómodo, leyendo algún cuento de miedo o mirando una película de terror, nos agrada sentir ese cosquilleo que nos eriza la piel. ¿Qué experiencias sensitivas nos atraen de las historias de terror? Nada como el chirrido lento de una puerta en la oscuridad de la noche o el abrir repentino de una ventana azotada por el viento para despertar nuestras más elaboradas fantasías espectrales. La sugestión de interpretar cada sonido, cada movimiento a nuestro alrededor como una amenaza nos dice mucho sobre los climas de terror que generan estas historias. Las historias de terror despiertan un miedo particular que reside en la incertidumbre de lo desconocido y al mismo tiempo nos sentimos fascinados y fascinadas por él. Esta semana proponemos sumergirnos y preguntarnos de qué están hechas las historias de terror. Hoy, ¿cómo es el terror que surge de la realidad? ¿Cómo es el terror que surge de la realidad? Porque Benjamín Matos y vivo en Villa María. Amy Suyay Pochulú me llamo y vivo en Villa María. Juan Bautista Brito y vivo en Villa María. ¿Qué le preguntarías a un escritor o escritora de cuentos de terror? ¿De dónde sacan toda esa inspiración para hacerlos? Yo le preguntaría en qué se basan para escribir ese tipo de historia. ¿Y de dónde se les ocurren? De si no tienen miedo al escribir, mientras escriban sucede algo de lo que están escribiendo. ¿Qué situaciones de la vida cotidiana pueden dar miedo? Y, por ejemplo, ir a un lugar oscuro. Coronavirus. Dormir con la luz apagada. Los accidentes de tránsito porque mi mamá y mi hermana tuvieron uno ya. ¿Qué lugares de los que conoces te dan más miedo que otros? ¿Y por qué? Y lugar, no tengo ningún lugar en específico que me dé miedo. El mar, porque es muy grande y una vez me perdí y tuve miedo. En el patio habían 3 hamacas y de repente se empezó a mover una, la del medio, como si alguien estuviese arriba de la hamaca. Y entonces de ese momento, de ese lugar me empezó a dar miedo. ¿Cómo me asusta el payaso? Y Mali, hoy vamos a seguir con nuestra temática. ¿Escuchaste ese ruido como de pasos? No, ¿qué ruido? Nada. Debe ser mi imaginación o las orejas nuevas que tengo. Decía que vamos a empezar con nuestro programa de hoy para seguir con la temática de terror y... ¿Vos no escuchaste ese ruido de una puerta que se acaba de abrir? Ahora sí, ¿vos esperabas a alguien? No, si ahora tenemos un programa que hacer. Sí, mejor avancemos. No debe ser nada para preocuparse.
Hoy vamos a hablar de cuando el género de terror tiene un formato realista. O sea, de cuando no predomina lo sobrenatural como un monstruo o fantasma, sino las situaciones de la realidad. En el terror realista, algo cotidiano se puede volver de repente tan extraño que puede provocar miedo. Luca. El payaso ese me guiñó un ojo. ¿Te parece? ¿Cómo que me parece? Me acaba de guiñar un ojo, Magalí. Bueno, pará. Sigamos con nuestra pregunta de la semana. ¿De qué están hechas las historias de terror? Y la de hoy, ¿cómo es el terror que surge de la realidad? O sea, en estos casos, quien escribe las historias aparenta hacerlo desde la vida de todos los días. Nos convence de estar hablando desde la pura verdad, pero de repente algo cambia y la historia comienza a cruzar los límites de lo posible. Claro, así es como, por ejemplo, un día aburrido puede convertirse de pronto en una pesadilla espantosa. Es como si se destacaran los aspectos más aborrecibles de la realidad hasta hacerla parecer increíble. Quienes cuentan o escriben los relatos de terror nos brindan elementos para que quienes los leamos o escuchemos imaginemos que lo que pasará después será terrible. Claro, la sugestión y la anticipación son dos características típicas de las historias de terror. A través de la anticipación se brindan elementos para sugestionar a los lectores y lectoras, es decir, para que piensen de determinada forma por influencia de algún factor externo. El escritor Stephen King, por ejemplo, es un maestro en el arte de crear historias de terror, misterios, sobrenaturales o fantásticas, y es autor de decenas de libros que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, y de los que se hicieron películas como la de It, el payaso. Stephen King dice que la verdadera esencia del terror está en los momentos previos a revelar lo que se esconde tras la puerta. Para generar un clima de anticipación y sugestión entre quienes leen, escuchan o miran una historia de terror, la velocidad de las acciones debe ser muy lenta, como para que los detalles vayan llevando a generar miedo antes de que se abra la puerta y descubrir que detrás está el asesino, un monstruo o que no había nada y todo había sido simplemente un susto. Nos habremos sugestionado, todo de estar en nuestra imaginación, Luca. Ok, solo un muñeco. Vamos a ver el video, mejor. Dale. Los relatos de terror suelen comenzar en un mundo tranquilo, aunque después se produce la aparición repentina de algún elemento sobrenatural, que puede ser un monstruo, fantasma, vampiro o varios de ellos que asustan a los personajes y a los lectores y lectoras. La acción transcurre en espacios tenebrosos como bosques, castillos o cementerios, por ejemplo. Todos estos elementos crean una atmósfera sugestiva que produce miedo. Un relato de terror se define por sus efectos en el lector. Un relato de terror tiene que asustar, tiene que provocar, aunque sea un pequeño escalofrío en la columna vertebral del lector. En el género de terror existen distintos subgéneros, o sea, estructuras narrativas con sus propias leyes de funcionamiento. Entre ellas están las historias de zombies, vampiros, hombres lobo. De todas formas, están quienes sostienen que a la hora de asustar, nada como volver a los orígenes. No hay ninguna literatura actual de terror que supere el crescendo terrorífico que hay en Caperucita Roja, ¿no? Cuando aparece lo terrorífico por excelencia, que es lo familiar que se vuelve amenazador, lo siniestro, o sea, el lobo disfrazado de abuelita. Y viene Caperucita y le pregunta, o le dice, ¿qué ojos tan grandes que tienes para mirarte mejor? ¿Qué orejas tan grandes que tienes para escucharte mejor? Y bueno, ahí hay un crescendo de terror
que, bueno, al que estamos acostumbrados, porque lo escuchamos de muy chiquitos y a su vez se los contamos a otros pobres chiquitos que obviamente se aterrorizan, porque yo creo que nunca nadie volvió a lograr una situación de tal calibre terrorífico como ese diálogo entre Caperucita y el lobo. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. Esto dijo el escritor norteamericano Howard Philip Lovecraft, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. En Argentina, la escritora Mariana Enríquez fue primero de chica una lectora fanática de la literatura de terror y hoy es una de las referentes en el género. En sus relatos habla de muertos, paseos por cementerios y también de desaparecidos. Basada en una frase de Stephen King, Enríquez dice que en la literatura de terror debe existir una instancia emocional que cause impresión e impacto. El autor lo llama gore y concretamente se refiere a la aparición de imágenes sangrientas y horrorosas. Pero Enríquez, además, toma de King la idea de una segunda capa, que según él, también deben contener las historias de este género. Él la llama presión fóbica social. Y siempre me parece que el terror siempre tiene estos dos niveles, digamos, ¿no? Que tiene un nivel que, si querés, es el nivel de lo sobrenatural, de lo asqueroso, de lo entretenido, de lo adrenalínico, y que tiene una napa, que es una napa que tiene que ver con, quizá a veces con los miedos personales del autor, a veces con los miedos personales mezclados con los miedos colectivos. Algunos de estos miedos tomados de la realidad pueden ser, por ejemplo, los provocados por los horrores que perpetró el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina o la amenaza a la integridad física durante la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Para continuar con el terror, hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho sobre este tema y nos va a ayudar a seguir pensando, reflexionando e imaginando. Hola chicos y chicas, mi nombre es Luciano Lamberti, soy escritor y dicto talleres de escritura creativa. ¿Por qué pensás que muchas veces las escritoras y los escritores toman temáticas de la realidad para escribir historias de terror? Creo que a veces lo sobrenatural es interesante para escribir terror, pero también lo real, también eso que está alrededor nuestro y que no siempre consideramos en su aspecto amenazador. Pienso en cuentos de Quiroga como La gallina degollada o El almohadón de plumas, que no tienen elementos sobrenaturales y sin embargo los podemos ubicar fácilmente en el género de terror. ¿Qué aspectos de la realidad pueden formar parte de una historia de terror? Todo aquello que podemos leer en los diarios y que de alguna forma nos impacta en la prensa o en internet y que se puede aprovechar para generar un miedo que va más allá de aquello sobrenatural, sino que es parte de nuestra experiencia cotidiana, como la violencia de género o como cierto miedo a la pobreza, que es parte de la tradición de la literatura argentina. ¿Qué importancia puede tener la escritura para poner en palabras lo que nos pasa? Si hay una función social de la literatura y de la escritura, es la de permitirnos vivir experiencias que no son posibles de vivir en el plano de lo real, ¿no? Así como los griegos asesinaban a sus reyes en el teatro para no matarlos en la vida real, nosotros podemos vivir experiencias del mal y experiencias de todo aquello que no está dentro de nuestra vida regular, dentro de la literatura, y de esa forma liberarnos de esas pulsiones y esos impulsos oscuros. ¿Cuándo y cómo empezaste a escribir historias? Yo empecé a escribir desde muy chico y naturalmente empecé leyendo escritores que para mí
trabajaban con las posibilidades de otros mundos, como Ray Bradbury, como Quiroga, como Jack London, y que por un tiempo dejé de lado porque me parecían infantiles, pero que después recuperé porque sentí que ahí había algo de la verdadera literatura que el realismo puro no tenía para mí. ¿Qué recomendarías a los chicos y chicas que quieran empezar a escribir? Mi consejo para todo aquel que quiere empezar a escribir es muy sencillo, es que lea mucho, que aprenda a disfrutar del placer de la lectura y que escriba mucho, porque escribir es un camino muy trabajoso y muy difícil y hay que aprender a disfrutarlo, más que al hecho de ser escritor, al hecho de escribir y trabajar, corregir y reescribir, que es el verdadero trabajo del escritor, más allá del imaginario que hay alrededor, de la inspiración y de todo lo que pueda surgir así espontáneamente. Lo que hay es mucha razón y mucho trabajo detrás. ¿Cuáles son tus historias de terror favoritas? Para mí, el mejor cuento de terror de la historia es La pata de mono, de Jacobs, que es un humorista que solo escribió ese cuento de terror y que después recuperaría a Stephen King para escribir Cementerio de Animales, ¿no? Es un cuento donde no se muestra absolutamente nada y es el lector el que construye la imagen del niño muerto que vuelve y que se para detrás de la puerta. Pero esa puerta no se abre. Y eso me parece alucinante, ¿no? Que el cuento arme toda una estructura para que nosotros colaboremos con él sin necesidad de mostrar nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo aterrador. Hasta la próxima. Horacio Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo que vivió gran parte de su vida en nuestro país. Su vida fue apasionante y trágica y marcó su forma de escribir. Algunos episodios de violencia y muerte muy cercanos afectaron directamente sus historias más siniestras. En el cuento La gallina degollada, Quiroga presenta a una pareja que tiene un primer hijo al que se refiere como idiota. Una expresión empleada en la época y que hoy no usaríamos, pero aludía a una enfermedad que podría relacionarse con cierta clase de padecimiento mental. Luego tienen 3 hijos más, todos con la misma enfermedad. Finalmente nace Bertita, una niña sana a la que cuidan especialmente, dejando que los primeros 4 hijos pasen el día sentados en un banco al aire libre. Quien se ocupa de ellos es la empleada que trabaja en la casa. Una noche, la hija tiene fiebre y los padres se sumergen en el terror de que se vuelva igual que sus hermanos. Vamos a leer entonces un fragmento con el desenlace del cuento La gallina degollada, de Horacio Quiroga. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. «Señora, los niños están aquí en la cocina». Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión. Porque naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. «¡Que salgan, María! ¡Échelos, échelos!», le digo. Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron. Pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa.
Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Vieron la mirada a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana. Mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Soltame, déjame!», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá!». Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. «¡Mamá! ¡Ay! ¡Ma!». No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita! ¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!». Alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!». Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. ¿Qué preguntas te haces sobre la muerte? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué nos pasa? O sea, si volvemos a estar en otro cuerpo o nos vamos al cielo. ¿Dónde voy a parar? Si voy a poder caminar o hacer algo, nomás voy a estar acostado. ¿Por qué pensás que aparece la muerte en los cuentos de terror? No sé. Pienso que la muerte aparece en los cuentos de terror porque el narrador pretende generar miedo. Y porque la muerte le da mucho miedo a todos, por esa misma razón. ¿Recordás alguna película o serie de terror que hayas visto? ¿Cuál? ¿Te generó miedo? Y si fue así, ¿por qué? Yo hoy vi No Respires, la primera. No he visto ninguna película de terror, porque me da miedo. Vi, por ejemplo, El Conjuro 3, vi It, Detrás de los árboles, La monja, y sí me generaron miedo a mí, porque había escenas que de repente el ser sobrenatural aparecía y hacía cosas malas. ¿Qué otros temas te generan miedo? Que muera algún familiar o que me muere yo. También me genera miedo quedarme sola en casa, porque yo vivo en el campo
y también los cortes de luz y las tormentas fuertes. Y otros temas, ninguno. En especial ninguno. Estamos en la oficina de las producciones literarias de terror y hoy vamos a empezar con nuestra primera historia, lo que sucedió en la ciudad. ¿Vas tomando nota, Luca? Muy bien. Vamos a darle un comienzo. Por ejemplo, la mujer caminaba con paso lento y tranquilo por la ciudad. Esto no parece exactamente una historia de terror. ¿Qué tendríamos que agregar? Claro, así podría empezar una historia de aventuras o romántica. Pensemos primero en el lugar, en este caso, la ciudad. ¿Qué agregamos para que se transforme en el escenario perfecto y terrorífico? Teléfono. ¿Estás hablando del teléfono? Sí, aténdelo. Atiendo el teléfono. Dale. ¿Atiendo el teléfono? Por favor. Wow. Hola Luca y Maga, ¿cómo están? Me enteré de que estaban escribiendo un cuento de terror y quise pasar a dejarles un tip para ayudarlos. La mejor forma de comenzar un cuento de terror es darle un espacio conocido al lector para que se sienta cómodo. Antes de asustarlo, hay que darle algo familiar. Eso fue raro. Entonces podemos seguir. Una mujer caminaba con paso lento y tranquilo por la ciudad en la que había crecido. La conocía como la palma de su mano y, sin embargo, al pararse en la esquina de su casa, sintió que algo no encajaba. Ahora te toca a vos, Luca. Perfecto, empieza la mía. El grupo de chicos y chicas salía de campamento ese fin de semana. Podríamos pensar qué decimos sobre estos chicos y chicas para que empiece a entrarnos la duda, el miedo, la incertidumbre. Hola Luca y Maga, ¿les puedo dar otro consejo? La mejor forma de plantear el género del terror es a través de las necesidades emocionales de los personajes. ¿Por qué no hacen que uno de ellos sufra bullying y esté planeando una venganza contra sus compañeros? Ok, entonces, mirá, podríamos mostrar la personalidad de cada personaje. Tal vez hay alguien que se siente solo o sola, aislado o aislada del resto, y se encuentra entonces con un monstruo o con un extraño. ¡Uy! Dale, me gusta, podemos ir por ahí. Y Luca, ¿cómo seguimos estas historias? ¿Qué contamos? ¿Cómo? Hola, acá Luciano otra vez. Lo mejor para el desarrollo de una historia de terror es tomarse el tiempo, ir despacio plantando las semillas de lo que va a ser la revelación final, no apurarse. Qué buenas ideas y consejos recibimos, ¿eh? Gracias, teléfono. Muy interesante para seguir pensando y creando. Ahora vamos a ver algunas características más del terror realista, pero les dejamos más ideas para que en sus casas vayan pensando nuevas historias a partir de estos inicios. Caminaba por ese pasillo oscuro cuando... me fijé atrás de la cortina de la bañadera y me encontré con... Y una última. Llegamos a la escuela. Cuando entramos, ¿se animan a seguir? Sí, es una buena idea. Gracias, Luciano. Gracias por todos los consejos y ayudas. Sigamos. La literatura de terror está muy ligada a la fantástica. Al escribir un relato debemos tener en cuenta que los eventos totalmente realistas, por más terribles que sean, no conforman por sí mismos un cuento de terror. Un elemento decisivo para construir una narración de terror es la aparición paulatina de fuerzas ocultas y desconocidas que actúan en nuestra realidad. Lo desconocido genera a la vez rechazo y curiosidad entre los lectores y las lectoras, y esa será la clave para que el relato los y las atrape. El género de terror permite a la sociedad canalizar pensamientos y sentimientos considerados como tabú.
Algunos ejemplos son la muerte, la crueldad o la locura. Su virtud es convertirlos en una fuente de entretenimiento y diversión. Entre los tipos de temor se pueden mencionar aquellos que son consecuencia de un acto de la propia voluntad o que están predestinados y llegan del exterior, sin que pueda hacerse nada para evitarlos. También se puede diferenciar entre los temores individuales que responden a una situación particular y específica y solo son conocidos por quienes participan de ella, y los temores compartidos por un grupo social determinado. En estos casos, el peligro es conocido por todos los integrantes de la comunidad. Hoy descubrimos que en los relatos de terror no siempre se produce la aparición de un fantasma o elementos sobrenaturales, sino que también puede provocarnos miedo a través de la sugestión. Es decir, elementos anticipatorios que nos dan temor ya desde nuestra imaginación. Vimos que en el terror realista algo cotidiano puede volverse extraño hasta convertirse en una verdadera pesadilla. Conocimos algunas definiciones de Stephen King, maestro en el arte de inventar historias de terror. Y escuchamos a Mariana Enríquez, una escritora argentina especialista en el género. También conocimos a Luciano Lamberti, escritor argentino de cuentos, novelas y poemas que rondan el terror y lo fantástico. Y los chicos y las chicas de distintos lugares del país nos contaron qué piensan de sus miedos y temores. Además, leímos un fragmento del cuento La gallina degollada, de Horacio Quiroga, un autor que trató temas como las ideas macabras y la muerte en sus abundantes relatos. Y tuvimos un segmento de taller literario de terror realista, para escribir nuestros propios relatos del género. Pero todavía queda mucho para descubrir en este terrorífico camino. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la imaginación en el terror?